Vamos ya a abrir en Santiago capítulo 1 y vamos a ver el versículo 19 al 21. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21, dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta ahí nomás. Y mencionaba que tenemos esto siempre cerca de nosotros, en todos los lugares que he mencionado, pero ¿cómo la estamos recibiendo? ¿Cuánto tiempo estamos pasando con este santo libro? ¿Cuánto tiempo la estudiamos? ¿O cuánto tiempo o cómo la vivimos? Porque es de lo que quiere hablar acá Santiago. Santiago tiene el propósito escribió con el propósito de exhortar y alentar y corregir algunas cosas que estaban pasando en la iglesia de toda Asia. Él escribe exactamente a personas que habían salido de Jerusalén por la persecución de Herodes en el año 44 después de Cristo. Por la persecución de Herodes mucha gente salió fuera, por la persecución también de Pablo. Y estas personas habían salido, se habían ido a otras regiones. Y la iglesia central estaba en Jerusalén. ¿Y quién estaba de pastor en Jerusalén? Era Santiago, el hermano mayor de Jesús, el medio hermano mayor de Jesús. Y él va a escribir a esta iglesia para decirles, la fe cristiana, la fe que ustedes dicen profesar, no es religión. La fe que ustedes dicen tener es una fe vivencial, una fe práctica, la que tienen que vivir diariamente. Y él nos da muchos ejemplos. Nos da muchos ejemplos de una fe práctica, de una fe que se vive, de una fe genuina. Y es lo que va a escribir Santiago a las iglesias. Y vemos que antes de este pasaje, él viene hablando acerca de las pruebas que el cristiano va a enfrentar y va a decir también que Dios no tienta a nadie, que Dios no hace caer a nadie, que todo lo que viene de Dios es bueno, es edificante. Y una de esas cosas, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Dice, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, viene de Dios. Y una de estas cosas es la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos acá es inspirado por nuestro Señor, por Dios mismo. Y es aquello que nosotros tenemos que abrir todos los días y leerlo, estudiarlo, meditarlo, profundizarlo, pero no con un conocimiento sumamente intelectual, no solo con intelecto, sino con una fe viva y una fe práctica. La Biblia se vive, no solamente se estudia. Obviamente debemos estudiar para conocer a Dios, pero muchos de nosotros estudiamos para conocer más de la Biblia y no para conocer al Dios de la Biblia. Y eso es lo que Santiago nos va a mencionar acá. ¿Cómo nosotros estamos recibiendo la palabra? ¿Cómo estamos recibiendo la Escritura? Muy bien. Entonces, el título de este mensaje es Recibiendo la palabra. Recibiendo la palabra. Y vamos a ver 4 puntos, que es un llamado de atención a lo que importa. Después, en segundo lugar, recibiendo la palabra de manera correcta. En tercer lugar, recibiendo la palabra sin ira. Y en cuarto y último lugar, sacando para recibir lo que nos salvará. Sacando para recibir lo que nos salvará. Y en primer lugar, como les había mencionado, es un llamado de atención a lo que importa. Dice así la palabra del Señor ahí en el versículo 19. Ya entendiendo el contexto de que
Santiago dice, toda la buena dádiva viene de Dios y una de estas dádivas es la palabra del Señor. Es la palabra, es la Biblia, es la Escritura. Dice, por tanto, mis amados hermanos, y vamos a detenernos ahí. Por tanto, mis amados hermanos. Y te preguntarás, Pablo, ¿por qué estás diciendo un llamado de atención a lo que verdaderamente importa en estos pasajes de acá? Por esto, mis amados hermanos. Porque en estos pasajes, en el idioma original, nos da la idea de una orden. Por esto es, presten atención, hermanos. Es lo que está queriendo decir Santiago. Presten suma atención. Tienen que saber esto, sepan esto. Por favor, es un llamado de ruego. Entiendan esto, hermanos. Esto es sumamente importante. Y les dice, mis amados hermanos, es con amor, con aprecio, son sus hermanos. Con amor, la palabra de Dios te dice, presta atención. Vos tenés que saber qué es lo sumamente importante para tu vida. Y es un llamado de atención a nosotros. Lo que verdaderamente importa es esto, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un complemento nada más en una reunión. La palabra de Dios no es solo algo que nosotros traemos porque en la iglesia se lleva. La palabra de Dios es central en tu vida y en la iglesia debe ser completamente central. Debe ser el núcleo de tu vida, leer las Escrituras y vivirlas. No es solamente leer y decir, wow, acá dice esto, pero luego fuera estoy viviendo conforme a mi propia voluntad o viviendo conforme a lo que yo quiero. Más adelante, en este capítulo, Santiago va a decir, pero sean hacedores de la Escritura y no tan solamente oidores, porque se van a engañar a sí mismos. Entonces estamos viendo este llamado de importancia de Santiago. Deben entender esto. Sepan esto. Y también nos da la idea de que ellos ya lo sabían. Pero es un llamado a recordar. Y es una orden que le da. Esto ustedes tienen que saberlo constantemente, diariamente. Y como les dije, es un llamado de atención, pero con amor. Mis amados hermanos. El amor también, Santiago lo muestra, que el amor se demuestra con la práctica. El amor es vivencial. No puedo decir, sí, yo te amo. Más adelante Santiago dice, sí, está pasando por necesidad un hermano, anda saciados, calentados. En otras palabras, voy a estar orando por vos. Y vos vas a tu casa y te olvidás absolutamente de todo y ni siquiera ves cómo está tu hermano. Santiago te va a decir, esa fe es muerta. Ese amor no es amor, porque el amor es un amor práctico. Yo veo la necesidad de mi hermano y voy a actuar. Y en este caso estaba viendo una necesidad en cuanto a la Escritura. Ustedes deben vivir la palabra de Dios, deben vivir las Escrituras y los amo, esto es lo mejor para ustedes. Este es el medio que el Señor va a usar para que ustedes puedan crecer. Es el medio que el Señor va a usar para que ustedes puedan crecer en santificación. Iglesia, ¿queremos parecernos cada vez más a Cristo? ¿Sí? Bueno, acá está. Debemos escudriñar esto y vivirlo. Entonces, es un llamado a la atención a lo que realmente importa. La palabra de Dios es central. Es sumamente central. Si un día esto sale de tu vida y empezás a vivir conforme a tu propia voluntad, créeme que las decisiones que vas a tomar no son buenas. No son buenas porque no están guiadas por la palabra de Dios. Hombres han muerto por este libro. El Señor nos ha dejado esto. No como para traerlo solamente a la Biblia, a la iglesia debajo del brazo, o tenerlo en nuestras casas por tenerlos nada más. Debemos practicarla, estudiarla, vivirla. Esto es central, querida iglesia. Es central en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos,
enseñarles diariamente la palabra de Dios. Muy bien. Hemos visto cómo Santiago llama la atención y ahora nos va a mostrar cómo debemos recibir esa palabra que es predicada. Cómo debemos recibir esa palabra que es leída y estudiada. Por lo tanto, el segundo lugar es recibiendo la palabra de manera correcta. Recibiendo la palabra de manera correcta. Y ahí el versículo 19, seguimos en la segunda parte, dice, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. Vamos a leerlo todo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Acá nos va a dar la manera en que nosotros debemos recibir la palabra. ¿Cómo vamos a estar recibiendo? Y dice todo hombre. Y cuando dice todo hombre no quiere decir solamente el hombre del hogar, el sexo masculino, sino que está hablando algo general. Todo hombre, tanto todo hombre como toda mujer, lo ponen todo en una misma bolsa. Cada uno de nosotros, hermanos. No es solamente responsabilidad del pastor, no es solamente responsabilidad de mi esposo, no es solamente responsabilidad de aquel que me discipula, es todo hombre, cada uno de nosotros. Todo hombre sea, y esto es sea constantemente, esté siendo constantemente. No es algo bueno, en un momento soy y después ya dejo de ser. No, acá nos está dando la idea de que constantemente tenés que ser algo. Todo hombre sea, y dice pronto para oír. Pronto para oír. La palabra pronto quiere decir rápido. Es normal, rápido o ligeramente listo. Está diciendo todo hombre sea rápidamente listo. Esté ahí preparado como una persona que está a punto de salir en una carrera, estar listo, pronto, ahí, preparadísimo. ¿Y para qué debe estar preparado? ¿Para qué debe estar ligeramente listo? Para oír. Para oír. Y la palabra oír nos da la idea de una disposición no solamente de escuchar, sino de obedecer. Acuérdense, no es solamente sentarse, venir acá y sentarnos los domingos, oír y escuchar una predicación y solo escucharla y ya está. No, cada cosa que se predica desde el púlpito, cada palabra que vos escuchás de una predicación es para vivirla, es para practicarla, es para ser hacedores de ella. Entonces tenés que estar pronto para oír. ¿Por qué? Porque es un llamado de atención a lo que es sumamente importante para nosotros. ¿Cómo vamos a crecer? Escuchando la palabra de Dios y obedeciéndola. Si realmente dice que me amas, dice el Señor, bueno, obedece mis palabras, obedece mis mandamientos. Seamos hacedores de la Escritura. La vida cristiana no es una vida de religiosidad en la cual nosotros decimos creer algo, decimos estudiar algo, pero no la vivimos. No es eso. Debemos vivirla, practicarla, ser hacedores. Solo así nuestra vida va a ser transformada. Solo así vamos a poder tomar buenas decisiones. Solo así Dios va a transformar tu vida y vas a crecer en el verdadero conocimiento del Señor. Y el verdadero conocimiento del Señor es una vida práctica, una vida que vive la palabra de Dios. Ahí en Proverbios 8:32, si quieren buscarlo, dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. No solamente dice, hijos míos, oídme y ya está. No, hijos míos, oídme y bienaventurados, súper feliz los que guardan, los que practican mis caminos. ¿Y cómo practicamos los caminos? ¿Dónde sabemos que está el camino del Señor? En la Escritura. Solo ahí sabemos dónde está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está en lo que nosotros sentimos. La voluntad de Dios no está en cuán sabio soy para tomar decisiones. La voluntad de Dios está acá. Y si lo sentimos es porque debemos sentir
qué es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es la fe? La fe es creer en las promesas de Dios y vivirlas. Yo creo que Dios ha prometido absolutamente esto y que lo va a cumplir, por lo tanto lo vivo. Y en la Biblia hay muchísimas promesas. Y tu fe debe estar basada en esas promesas, no en lo que nosotros sentimos. Sí, pero yo siento esto, que por ahí debo tomar esta decisión. ¿Está fundamentada en la Escritura? ¿Está fundamentada en la palabra de Dios? Si no está fundamentada en la palabra de Dios, no la tomes. Porque no es una orden de Dios, no es algo que Dios piensa, es algo que vos estás pensando. Pero si somos si somos prontos para oír, escuchar bien las Escrituras, vamos a tomar buenas decisiones, vamos a vivir la palabra de Dios. Y ahora va a mostrar un contraste. También quería darle otro ejemplo. Debemos imitar a Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio ahí en Hechos 10:33? Vamos a Hechos 10:33 y vamos a ver ese ejemplo tan hermoso de este hombre que era pronto para escuchar la palabra de Dios. Quería escuchar la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Cornelio era un romano que mandó llamar a Pedro para que el evangelio sea predicado en su hogar y junto con todos ellos. Dice, así que luego que envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Debemos imitar a Cornelio. Debemos esperar el domingo, debemos esperar el jueves para venir y decir, voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Voy a ir a escuchar lo que Dios tiene para mí, para la iglesia, para nosotros. Y no solamente los domingos o los jueves, diariamente en nuestros hogares, con nuestras familias. Armar un culto en tu familia, sentarte vos, tu esposa, tus hijos, vamos a cantar una canción y vamos a abrir este santo libro. Y vamos a ver qué tiene Dios para nosotros. La Biblia es central, queridos hermanos, en nuestras vidas. Y debe de predicarse siempre la Biblia. Debemos escuchar siempre Biblia. Debemos practicar siempre Biblia. La Biblia es central. Y ahora da el contraste. Dice, tardo para hablar. Antes Santiago está diciendo, bueno, tenés que ser pronto, todo hombre constantemente sea pronto, esté listo para oír la palabra de Dios. Pero ahora va a dar un contraste. Tardo para hablar. Bueno, tardo nos da la idea de lento o tardo para. O sea, estar lento. Es decir, bueno, voy a refrenarme acá, no voy a decir nada y voy a ser tardo para hablar. Y esa palabra hablar es expresarse, de tratar de decir algo, de expresar tus propias opiniones. ¿Ven el contraste, queridos hermanos? Tenemos que ser prontos para oír, estar listos para oír y tardos para hablar. Es tranquilo, escuchá. ¿Por qué Santiago está diciendo esto? ¿Por qué Santiago dice, tienen que ser tardos para hablar? ¿No les pasa a veces que pueden estar charlando con una persona o están predicando fuera y están constantemente hablando y la persona te das cuenta que está solo en su mente pensando la respuesta que te va a dar a la primera pregunta que vos le hiciste y el resto no te ha escuchado? Estás pensando la respuesta y no estás escuchando. ¿Para qué? Para expresar tu opinión, para expresar lo que vos estás pensando. Y a veces no recibimos la palabra de forma correcta. ¿Por qué? Porque sube alguien al púlpito o escuchamos alguna palabra o algo, o abrimos la misma Biblia o viene un consejero y te dice algo y vos en tu corazón ya estás pensando la respuesta y dar tu propia opinión en cuanto a lo que él te ha dicho.
Y no es lo que te está diciendo la persona, no es lo que te está diciendo el pastor, no es lo que te está diciendo el hombre que está predicando desde un púlpito, es Dios mismo el que te está hablando. Y vos estás queriendo dar tu propia opinión. Decir, Dios, espera, pero un cachito, Dios. Yo voy a darte mi opinión ahora. Yo sé que vos sos soberano, yo sé que vos sos Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que me ha salvado. Y me estás diciendo esto, está confrontando mi corazón, pero yo quiero darte mi opinión, porque creo que no está bien lo que me estás diciendo. Por eso Santiago dice, tienen que ser tardos para hablar. Tardos para hablar cuando alguien está predicando. Tardos para hablar cuando viene aquella persona y está diciendo, según la palabra, veo esto en tu vida. Por ahí marca que hay egoísmo en tu corazón. La misma palabra te confronta que hay egoísmo, que hay orgullo. Pero decir, no, eso no es así. Eso es percepción tuya. Hay ahí en tu corazón una lucha, ¿no? De quererle decir a Dios, vos estás equivocado. Yo soy el que tengo la razón acá. Vos querés dar tu propia opinión. Y no se trata, hermano, de nuestra opinión. No se trata de lo que nosotros pensamos. No se trata de la visión incluso que nosotros tengamos de Dios. Se trata de lo que dice la Biblia acerca de Dios y del pecado y de cómo quiere que nosotros vivamos en nuestras familias y de cómo quiere que nosotros nos conduzcamos en esta vida. Acá está el manual para la iglesia, el manual para tu vida, el manual para absolutamente todo. Es esto. No es tu propia filosofía, no es la filosofía de vida que tenés. No son tus propios argumentos. ¿Qué es lo que dice Dios, hermanos? Eso es lo que tiene que importarnos a nosotros. Eso es lo que verdaderamente importa. Y ahora va a dar otro tardo. Tardo para irarse. Tardo para irarse. Bueno, la palabra tardo ya lo hemos conocido, lo hemos estudiado ahora. Y airarse. La palabra airarse es enojo, ira o justicia. En este contexto está hablando de una ira por justicia propia. Tardo para airarte en tu propia justicia. Y no nos está dando la idea de una persona que escucha la palabra y va a tirar la silla o te va a agarrar a los golpes. Puede llegar a pasar. He escuchado muchas personas de que le han golpeado porque le estaba diciendo algo conforme a la Escritura y no es así y le han golpeado. Pero no todos actuamos de esa manera. En este contexto nos está dando la idea de que es un enojo por dentro. Es un enojo en el corazón. Me está enojando lo que la palabra dice. Y a veces uno dice, no, sí, fue hermosa la palabra, fue hermoso lo que acabo de escuchar, pero en tu corazón está diciendo, no creo que sea así. Para mí no es así. No veo que esté predicando de manera correcta, no veo que es lo que la palabra de Dios diga, y empezás a meter muchísimas excusas. Ha pasado una vez que se ha predicado el Evangelio, no fue acá, fue en Buenos Aires. Fue un hermoso mensaje y me acerqué a un hombre que vi que era por primera vez que vino a la iglesia y se predicó un mensaje relacionado al Evangelio. Y me acerqué y le dije, ¿qué le pareció la predicación? Dijo, wow, muy hermoso la manera de exposición, cómo expuso. Pero no creo que sea de esa manera. No creo que Dios sea así. No creo que Dios sea tan radical con el pecado. Le pareció todo hermoso como lo dijo, pero estaba diciendo, no creo que sea de esa forma. Y sintió un enojo en su corazón. Y no recibió la palabra. Entonces, tardo para irarse. Fíjense, Proverbios 14:29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Por qué? Porque va a estar escuchando la palabra, va a estar escuchando lo que la Escritura dice y va a estar recibiendo sin pensar en su propia filosofía, sin pensar en su propio entendimiento o su visión de Dios. Va a estar siendo moldeado por la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer la Biblia con nosotros. Tiene que moldear nuestro pensamiento, no nuestro pensamiento a la Biblia. Si yo voy a la Biblia y digo, acá dice esto, pero yo creo que no es así porque a mí me enseñaron de esta forma y no creo que es lo que la Biblia dice. Estás metiendo tu pensamiento hacia la Biblia. Estás vos escribiendo una Biblia nueva. Tenés que dejar que la Biblia transforme tu corazón. Que la Biblia transforme tu pensamiento. Y que sea ella la que guíe absolutamente todo. Y solo así vas a tener un conocimiento claro de quién es Dios. Porque a veces nos hacemos un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y creemos que Dios es de una manera, pero la Biblia dice que es de otra manera. O creemos que la vida cristiana debe ser de una manera, pero la Biblia dice que debe ser de esta manera. Entonces que la Biblia sea la que moldee nuestros corazones. Y no nuestro corazón, la Biblia. Tardo para airarse, que no haya ese enojo. Muy bien, hemos visto en primer lugar un llamado de atención a lo que importa. En segundo lugar vimos recibiendo la palabra de manera correcta. Esta es la manera correcta en la que debemos escuchar y recibir la palabra. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos, para enojarnos. Y ahora recibiendo la palabra sin ira, en tercer lugar. Ahora se va a enfocar mucho más en la ira. Se va a enfocar mucho más en por qué y qué es lo que va a hacer la ira en nuestro corazón. Versículo 20. Dice versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es del hombre, ¿sí? Es la ira que está en el hombre y no es la ira que Dios pone en el hombre, sino es tu propio corazón que está airado. Es la ira del hombre, es la ira que sale de nuestro corazón. Está ahí. Es nuestro corazón el que genera eso. ¿Por qué? ¿Y qué va a hacer la ira? Dice, porque la ira del hombre, ese porque nos está enganchando con lo que viene diciendo atrás, que debemos ser tardos para irarnos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa palabra obra quiere decir producir, hacer o trabajar. En la ira del hombre, cuando recibe la palabra, no va a estar obrando ¿qué? No va a obrar la justicia de Dios. La palabra de Dios no va a estar obrando en tu corazón. Porque es como un muro que pones ahí y no estás recibiendo lo que Dios quiere que vos recibas. ¿Por qué? Porque estás enojado con lo que la palabra de Dios está diciendo. Estás enojado por lo que el consejero te está diciendo. Estás enojado por lo que el pastor te está diciendo. Y ves al pastor con la Biblia en la mano y diciéndote, mirá, es lo que la palabra dice. Y vos, no creo que sea así. No creo que sea de esa manera. Estás poniendo una barrera. Y dice que la palabra de Dios no va a trabajar. Y esa palabra obra nos da la idea que es algo constante. Si vos constantemente estás enojándote con la palabra de Dios, la palabra de Dios constantemente no va a estar trabajando en tu corazón. La palabra de Dios no va a estar obrando en vos. Porque estás poniendo esa barrera. No va a estar trabajando. La justicia de Dios, la obra de Dios. Dios es justo. Y de su justicia impartida en nuestros corazones, vos no vas a estar obrando. No vas a estar santificándote. No vas a estar creciendo. Si hay ese enojo en cuanto a la palabra. Entonces, debemos
dejar ese corazón de estar enojado todo el tiempo. Y no nos enojamos con el predicador, no nos enojamos con el consejero, nos estamos enojando contra Dios, contra su misma palabra. En primer lugar, hemos visto ahí un llamado de atención a lo que importa, recibiendo la palabra de manera correcta, recibiendo la palabra sin ira, y ahora nos va a dar la manera en cómo debemos recibir. Dice, sacando, el cuarto lugar, sacando para recibir lo que nos salvará. Sacando para recibir lo que nos salvará. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Veíamos que el enojo no dejaba que obre en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si nos enojamos con la palabra de Dios, la palabra de Dios es confrontativa, nos va a confrontar, nos va a decir, nos va a exponer. Y el enojo siempre viene, ¿por qué? Porque un supuesto derecho nuestro está siendo violado. Porque hay algo que nosotros decimos que es así, pero viene alguien y dicen que es no, entonces tu concepto está siendo tirado por el piso. Entonces me enojo por eso. Y ahora el versículo 21 dice, por lo cual, en otras palabras sería, por esta razón que la ira de tu corazón no va a estar obrando la justicia de Dios, por esta razón te voy a mostrar qué tenés que hacer con eso. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia. La palabra desechar es dejar, despojarse de uno mismo. Es como sacar algo que está sucio y tirarlo. ¿Sí? Es esa la idea que nos da. Y también nos da la idea en el texto original como algo que nosotros ya lo hicimos. Déjenme explico. Es algo que una vez que lo hicimos, ahí va a pasar algo. Es como, bueno, una vez que ya desechaste algo, va a venir lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Desechando toda inmundicia. Una vez que vos deseches, que vos saques la inmundicia, dice la Escritura, te preguntarás, ¿qué es la inmundicia? ¿A qué se refiere con inmundicia? La palabra inmundicia es suciedad o impureza y da un general, toda inmundicia, todo lo sucio, todo lo impuro, y dentro de esa suciedad e impureza está el enojo del corazón, está el orgullo de tu corazón que no quiere escuchar lo que la palabra de Dios dice. Entonces nos está diciendo que debemos desechar. Y vemos que esa palabra también, que debemos desechar toda inmundicia, no vemos solo en este pasaje, sino lo vemos en Efesios 4:22, Efesios 4:25, Hebreos 12:1, que nos está hablando de despojarnos, de desechar, de despojar todo lo que hay en nuestro corazón que nosotros venimos arrastrando. Porque aún somos pecadores, ¿no? Aún seguimos pecando. La palabra de Dios dice que debemos sacar eso, desechar. Y acá dice, desechando toda inmundicia. Y luego dice, abundancia de malicia. Y la palabra abundancia de malicia da la misma idea de maldad, depravación, maldad, malicia. Y la palabra desechando no es que, decimos, abundancia de malicia, o sea que si yo desecho un poquito y ya no es abundante, ya está, me quedo con un poco de malicia. No, está queriendo decir, toda la malicia tenés que desecharla. Porque ni una parte de la Escritura va a decir, un poco de malicia en tu corazón está bien. No, toda malicia debes desecharla. Debes sacar todo eso. Y ahora te preguntarás, Pablo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo saco toda esa abundancia de malicia y toda esa inmundicia? Otra vez la misma respuesta. La palabra de Dios es la que va a sacar todo eso. Fíjense, el apóstol Pablo en Efesios nos va a dar la manera de cómo nos vamos a despojarnos y vamos a sacar todo eso. Dice en cuanto a Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Acá Él nos está diciendo, esta es la manera en que van a despojarse de todo. Esta es la manera en que van a sacar todo lo que está en su corazón, el enojo de su corazón, la abundancia de malicia de su corazón. Todo van a sacar de esta manera. Despojaos. Y como vimos, la palabra despojarse es sacarse. Pero en este contexto de Efesios, la palabra despojarse nos da la idea de que nosotros tenemos que identificar con lo que luchamos. Debemos identificar, por ejemplo, la ira que habla acá Santiago. ¿Estás teniendo ira en tu corazón? ¿Estás identificando orgullo en tu corazón? ¿Estás identificando algo en tu corazón que no te deja escuchar la palabra, que te molesta de las personas que están predicando la palabra, que te molesta de tus consejeros? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? La palabra de Dios dice, tenés que detectar esto, detectarlo, identificarlo, estudiarlo, entenderlo y renovarse. Renovar el entendimiento es entender con la Biblia sobre mi pecado, cómo Dios ve a mi pecado. No es yo digo, bueno, pero el orgullo, hay personas que dicen, el orgullo es bueno. El orgullo es bueno, yo para sentirme bien tengo que sentirme orgulloso. ¿De quién soy yo? Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto al orgullo? La Biblia dice que el orgullo no es bueno, es pecado contra Dios. Entonces debemos, bueno, hay orgullo en mi corazón, a ver cómo ve Dios al orgullo. ¿Y dónde encontramos cómo ve Dios el orgullo? En la palabra de Dios, en las Escrituras. Y esto es algo que constantemente tenemos que hacer. Constantemente examinar nuestros corazones para ver qué hay ahí. Y cómo ve Dios lo que hay en mi corazón. Y luego dice, vestirse. El vestirse es practicar lo que ahora sé. Como les dije, la palabra de Dios no es solo algo intelectual, sino es que es algo vivencial, algo que yo voy a hacer, algo que yo voy a practicar. Muy bien, nosotros identificamos nuestro pecado, identificamos qué hay en nuestro corazón. Voy a ver qué dice la palabra de lo que está en mi corazón. Veo lo que dice la palabra de Dios. Veo cómo Dios ve lo que veo en mi corazón. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a luchar contra eso. Y vemos cómo se aplica esto más adelante en Efesios, en ese mismo capítulo. Efesios 4, 28, 29 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué está diciendo acá? Si antes vos robabas y veía en tu corazón que había este corazón de querer robar y vos robabas, bueno, ahora vos entendiste a la luz de la Escritura que eso está mal, no robes más, sino trabajá e incluso da a los demás. ¿Ven ese contraste que marca? Y después dice, si antes vos hablabas mal, si antes tu boca era una cloaca, ahora ¿qué tenés que hacer? Entendiendo a la luz de la Escritura cómo Dios ve eso, ya no hables más mal, sino que habla bien para que tus hermanos sean edificados. Solo así nosotros vamos a poder despojarnos, renovarnos y revestirnos. Y solo así vamos a desechar, como está diciendo Santiago en su palabra. De esa manera vamos a desechar todo eso. Si antes hacías eso, ahora haz lo otro. Pero esto no es con tu fuerza. Si pensás que es con tus propias fuerzas, entonces vas a caer en el legalismo. Vas a caer en el legalismo si pensás que por tu propia fuerza vas a luchar contra el pecado y vas a salir victorioso. No, sino que es con la fuerza de Dios, porque de Él dependemos solamente de Él. Muy bien, vamos a ir poco a poco finalizando los últimos versículos. Dice ahí, ahora nos muestra, una vez que nosotros hayamos desechado esa ira en nuestro corazón, una vez que nosotros lo identificamos y lo sacamos y estamos luchando con eso,
Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra recibir no es solamente escuchar, como antes mencionamos, sino es aceptar bien dispuesto. Que aceptes con una buena disposición lo que la palabra de Dios te está diciendo. No con esa ira, no con ese rechazo, no con ese enojo de porque se está violando los supuestos derechos que tenés, o porque la palabra te está diciendo algo que vos no querés escuchar. Tenés que recibir con mansedumbre, aceptarla bien. Aceptarla bien. Y luego dice con mansedumbre, con humildad, con apacibilidad. Mientras se desecha. Y una vez que desechamos, debemos recibir con mansedumbre, con humildad. Si uno se enoja, ¿hay humildad ahí? No, hay orgullo. Hay mucho orgullo, no hay humildad. Y ahora dice, tenés que recibir con humildad. Una vez que has desechado eso, una vez que has luchado y vencido contra la ira de tu corazón, recibí con mansedumbre. ¿Y qué tenemos que recibir? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra arraigada nos da la idea de una palabra injertada en nuestro corazón. Es algo que es hermoso esto, porque la palabra que se predica está siendo implantada en sus corazones. La palabra de Dios que está saliendo de la boca del predicador está siendo sembrada en tu corazón. Está llegando a tu corazón ahora mismo. ¿Cómo estás recibiendo esa palabra? ¿Estás recibiendo bien dispuesto? ¿O estás diciendo, ¿cuándo va a terminar este? Tengo un hambre. ¿Estás pensando en que voy a cenar más tarde? ¿Cómo estás recibiendo la palabra ahora mismo? ¿Cómo estás recibiendo la palabra implantada? Dice que esa palabra implantada, siendo predicada, puede salvar tu alma. Puede salvar vuestras almas. Y acá nos da dos ideas. La palabra de Dios puede salvarte de la condenación eterna. La palabra predicada de Dios puede salvar tu alma del infierno. Puede salvarte del pecado y de la condenación del pecado. Cuando escuchás que el Hijo de Dios, Dios mismo, vino al mundo, pisó esta tierra, se despojó de toda su gloria, sirvió en pobreza, no tuvo dónde recostar su cabeza, murió en agonía, murió para el mundo romano como lo más despreciado por causa tuya, para que vos seas salvo, para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Y siempre doy el ejemplo de, ¿darías la vida de tu hijo para que mentirosos, asesinos, personas que no se merecen el cielo sean salvas? ¿Darías la vida de tu hijo por esas personas para que tu hijo muera y que las otras personas vivan? Claramente y humanamente no. Pero Dios sí lo hizo. Dios dio la vida de su único hijo para salvarnos. ¿Y qué pide? Que creamos en Él. Esa palabra implantada en tu corazón puede salvar tu alma si la crees. Si tenés fe en lo que escuchás y crees que el Señor Jesucristo vino a morir por vos para salvar tus pecados, esa palabra injertada en tu corazón puede salvarte. Esa palabra puede salvar tu alma. No como esa persona que dijo, me encanta toda la exposición, cómo lo expuso la palabra, pero no creo que sea así. No creo que yo sea un pecador, no creo todo lo que él dijo. Me gustó cómo habló, pero no creo en lo que él dijo. La palabra implantada puede salvar tu alma. Y en segundo lugar, al creyente santifica. La palabra de Dios, bien implantada en el creyente, va a hacer que el creyente crezca. Va a hacer que el creyente viva una vida práctica en la fe. Va a hacer que el creyente ya vea de otra manera al mundo.
va a hacer que el creyente vea de otra manera a la iglesia, va a hacer que el creyente vea de otra manera a sus hermanos, al servicio, a su familia, a sus hijos y al pecado. Va a hacer que tu corazón crezca. La palabra de Dios es la herramienta que el Señor nos ha dejado para crecer y parecernos cada vez más a Él. ¿Y cómo la estás recibiendo? ¿Cómo estás recibiendo esta palabra? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios que está entrando e impactando en tu corazón ahora. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordate de tu pastor. Acordate de aquella persona que te visita, que te está predicando constantemente. Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como esa semilla que está entrando en tu corazón ahora. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ese es el poder de la palabra de Dios. Algunas preguntas nada más de reflexión. Y voy a estar mandando estas preguntitas para la semana para que podamos reflexionar en esas preguntas también. En primer lugar, ¿sos pronto para escuchar consejos de la Biblia? ¿Estás atento a ver, bueno, qué tengo que hacer en mi vida? Veo la palabra de Dios, no entiendo qué dice acá. Voy a alguien de la iglesia, ¿qué dice acá? Aconsejame en cuanto a esto. ¿Cómo debo vivirlo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Sos pronto para eso? O decís, no, yo opino que voy a tomar esta decisión. En segundo lugar, ¿sos pronto para escuchar consejos de la Biblia aun cuando sabés que te van a confrontar? Vos sabés que está mal lo que estás haciendo. Y vas y pedís consejos y sabés que va a ser confrontativa la palabra de Dios. La predicación de Jesús era confrontativa. Por eso en un momento Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo en ti hay palabra de vida eterna. ¿Por qué le dijo eso? Porque todos se habían ido por causa de la predicación de Jesús. Porque la predicación de Jesús no era atractiva, era confrontativa. Y le dijo Jesús, si quieren, váyanse ustedes también. La palabra de Dios nos va a confrontar. Pero es como ponerle alcohol a una herida. ¿Sabés que la herida necesita eso para curar? Duele, pero es lo que necesitamos. ¿Sabés? ¿Estás dispuesto a escuchar aunque sabés que te va a confrontar? En tercer lugar, ¿hay aceptación ante la palabra o solo es algo aparente en tu corazón? ¿Lo estás rechazando porque te incomoda? ¿Lo estás rechazando porque te incomoda? ¿Hay aceptación de la palabra predicada? En cuarto lugar, ¿hay suciedad en tu vida que tenés que desechar? Y si lo hay, hacelo pronto. Hacelo pronto. E identificar lo que hay en tu corazón y decir, Señor, ayúdame a sacar esto de mi corazón. Y acá está la herramienta para hacerlo, la Biblia. En quinto y último lugar, ¿tenés la verdadera convicción de que la palabra de Dios te santifica? ¿Tenés la verdadera convicción de que la palabra de Dios es la que te va a santificar? ¿O solamente la ves como un libro que es solo para llevar a la iglesia, para tenerlo ahí, abrirlo cuando terminan de cantar, o la tenés ahí porque decís que para tener una Biblia nada más? La Biblia es lo más central que tiene que ser en tu vida. La centralidad del creyente es la palabra de Dios. Así que no las descuidemos. Quiero animarles, hermanos, a que podamos estudiar la Biblia todos los días, meditarla, anhelarla, desearla y vivirla. Santiago más adelante dice, sed hacedores
y no tan solamente oidores de esta palabra, porque si no nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. Amén. Espero que sea de ánimo y que en la semana podamos vivir la palabra del Señor, cueste lo que cueste. Amén. Oramos.